Quiero que consideremos una pregunta, ¿ok? La pregunta es, y aquí lo vamos a llevar a votación, a ver cómo andamos, ¿verdad? Porque estamos estudiando acerca de la vida cristiana, ¿verdad? Ya son 6 mensajes que estamos viendo sobre la vida cristiana. Díganme ustedes si la vida cristiana es fácil o es difícil. Levanten la mano los que digan que es fácil, la vida cristiana es fácil. ¿No? Se arrepintió el que la levantó, ¿verdad? La levantó y luego se dio un bachón. Ok. Los que digan que es difícil, levanten la mano. Ok, pues. Y los que no levantaron la mano, ¿qué dicen? ¿Están en neutral? ¿No han despertado? A ver, un café para los que no levantaron la mano. Ok, bueno, ahí está, ¿verdad? Todavía en el culto de inglés había un poco más que dijeron que era fácil. Claro que la mayoría dijo que era difícil, ¿verdad? Y aquí pues todos dijeron que era difícil, ¿verdad? Nadie dijo que era fácil. Entonces vamos a considerar eso, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿verdad? Sobre la vida cristiana. Fíjense, esta cita de Chesterton dice: no es tanto que el cristianismo ha sido tratado y encontrado deficiente, sino que ha sido encontrado difícil y dejado sin tratar. Vamos a pensar un momento en ese pensamiento, ¿verdad? Dice, no es tanto que el cristianismo ha sido tratado y encontrado deficiente, falto, sino que lo que ha sido es encontrado difícil. Y al encontrarlo difícil, se rinden, se retiran, sin verdaderamente haberlo tratado. Ahí está como para que lo mediten una semana, ¿verdad? Y empiecen a pensar, a ver, ¿qué es esto? Y empiezan ahí, que eso es lo bueno, ¿verdad?, de la meditación. Pero, entonces, esto es lo que prevalece principalmente, ¿verdad? En la idea, como ustedes, aquí, hicimos la prueba en el de inglés, y los de inglés, la mayoría, cristianismo es difícil. Hicimos la prueba aquí también, la encuesta con los de español, cristianismo es difícil, y esto es lo que dice, que lo han encontrado difícil las personas, ¿verdad? Y muchos pues se rinden y avientan la toalla y dicen, ahí nos vemos, ustedes ahí con esas tantas, no hombre, lo que pide el pastor y lo que enseñan y yo lo que quiero y no hombre, es una contradicción y que yo esto y nomás siento culpabilidad y que yo tengo una agenda y allá me quieren imponer otra agenda y luego dicen una cosa y ahí nos vemos, yo no quiero saber nada. Lo encuentran difícil, ¿verdad? Pero vamos a ver si le preguntamos esta pregunta a Jesucristo, ¿qué diría Jesucristo? Porque pues Él es el autor de la vida cristiana, ¿verdad? Fíjense lo que dice Jesucristo, dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Qué está diciendo ahí Jesucristo? Vamos a poner que le preguntaron que si la vida cristiana es difícil, ¿qué contestó Él ahí? ¿Cuáles son las palabras que están ahí así en negrillas? Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos mal nosotros o es Jesucristo es el que está mal? ¿O lo estamos malentendiendo aquí? No, pastor, pues es que aquí, yo estoy seguro que en el griego no dice eso. Déjenme enseñar en una versión más sencilla y que tiende a darnos más la idea del original, ¿verdad? Como es la traducción al lenguaje actual. Dice, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Está hablando de la vida cristiana aquí? ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? ¿Que la vida cristiana está fácil o difícil? ¿Que es pesada o ligera? Aquí está difícil, está diciendo, esto es fácil, liviana, no es difícil ni es pesada. Lo mismo, ¿verdad? Está diciendo. Entonces, ¿cómo está eso, pues? ¿Por qué se les hace tan pesado, tan difícil?
Y Jesucristo dice que no es así. Ahora, para entender esto, hermanos, bien, déjenme les explico. ¿Okay? Ahora, y acuérdense, siempre tienen que mantener ustedes en mente el contexto general de lo que estamos estudiando. Estamos viendo la clave para vivir la vida cristiana. Hemos visto que ¿qué es la clave para vivir la vida cristiana? ¿Cómo, hermano? Ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, si una persona está lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a ser la vida cristiana? ¿Fácil o difícil? ¿Pesada o ligera? Para una persona que no está llena del Espíritu Santo, ¿cómo se le va a hacer? Pesada, una carga, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces, déjenme les explico lo que el Señor está diciendo aquí. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Está hablando de un yugo. Quiero que lo entiendan. ¿Qué es un yugo? ¿Okay? No es un carro, ¿verdad? Eso es yugo, ¿verdad? No está hablando de esos carros, ni tampoco son esos jugos, ¿verdad? Son yugos, ¿no? Este es un yugo, ¿lo ven? Que es lo que se usa para los animales cuando se está sembrando, ¿verdad? Es el tractor antiguo, ¿verdad? Se usaban los animales. Bueno, y que todavía en muchos países, ¿verdad? Todavía se usa, ¿verdad? El yugo. ¿Okay? Ahora, lo que el Señor está diciéndonos, ¿verdad? Que su yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Okay? Pero para que lo podamos entender, tenemos que ver un poquito más el contexto, porque aquí les estoy enseñando el versículo 30, pero vamos a ver el 29, lo que está diciendo, ¿verdad? Ya que está hablando del yugo. Fíjense lo que dice, ¿okay? Esta es una traducción un poco más extendida, dice, conviértanse en mis siervos y aprendan de mí. O sea que el Señor Jesús está diciendo, síganme como discípulos. Conviértanse en mis siervos, aprendan de mí. Eso es un discípulo que le sigue. ¿Okay? Soy apacible y sin orgullo. Y cuando ustedes están en yugo conmigo, sus almas cansadas encontrarán el descanso, ya que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Se fijan lo que está tratando de decirnos el Señor? ¿Qué está tratando de decirnos? Está tratando de decir, ¿se fijan aquí? ¿El yugo para cuántos son? Para dos. Y si usted solo lo lleva, ¿cómo va a ser? ¿Fácil o difícil? Pesado va a ser, ¿verdad? Pero si el Señor está ahí, ¿qué es lo que Él está diciendo? Cuando ustedes están en yugo conmigo, sus almas cansadas encontrarán el descanso. Entonces cuando vamos así, miren, ¿se fijan? Dos. Imagina que nomás fuera uno con el yugo. Que usted nomás traiga esto y ande queriendo jalar todo. ¿Qué es lo que pasa? Es cuando se hace pesada la carga, cuando se hace difícil, cuando uno va solo con ese yugo. Es por eso que Jesucristo dijo, yo soy la viña y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Okay? Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que Jesucristo nos está diciendo? En yugo conmigo, las cosas cambian. Pero si usted solo quiere vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, en sus propios recursos humanos, ¿se va a cansar? ¿Se va a frustrar? Sí. La pregunta es, si usted lo quiere vivir la vida cristiana en su propia humanidad, en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, ¿verdad que se va a cansar y se va a frustrar? Pero si Cristo está ahí, que es lo mismo, todo esto que estamos viendo es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo. La presencia de Dios realmente en nosotros
dándonos su poder, dándonos su sabiduría, dándonos lo que necesitamos para poder ir adelante, empujando las cosas de esta vida. Si Cristo está ahí con nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si yo voy solo, si no estoy en yugo con Jesucristo, pues va a ser una carga. Y eso es lo que es la religión, hermanos. Es cuando una persona lleva el yugo nada más y se conforma nada más, y como es una carga, pues anda nomás como queriéndose defender de que no me echen más carga, y no me echen más carga porque yo ya no puedo con más, y yo ya no puedo, no me echen más carga, y no me echen más carga porque este yugo está bien pesado. Pero es por eso, porque en realidad no estamos nosotros experimentando lo que dice la palabra de Dios y que Jesucristo está diciéndonos, ¿verdad? Él está diciéndonos, cuando ustedes están en yugo conmigo, sus almas cansadas encontrarán el descanso. ¡Ay! ¡Qué diferencia! Vivir la vida en la carne, con mis propias fuerzas, o vivir la vida en el Espíritu, con el poder de Dios. ¿Fijan la diferencia? Y eso es lo que Jesucristo está diciendo, y eso es en realidad lo que estamos viendo, ¿verdad? La clave para vivir la vida cristiana, que es lo mismo, ser llenos del Espíritu Santo, y que es otra manera de decir ser llenos del Espíritu Santo que vimos la semana pasada, que el libro de Colosenses lo presenta. ¿De qué manera? ¿De qué otra manera presenta el libro de Colosenses el ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quién me quiere decir? ¿De acuerdo? Por favor, hermanos. 30 minutos predica sobre eso. Alguien se tiene que acordar. ¿Qué es lo que dijimos que era en Colosenses? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ser llenos de qué? ¿De qué, hermano? Gracias, hermano. Ya iba a renunciar. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Que estemos llenos de la palabra de Dios es lo mismo que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Ahora sí se acordaron? Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Y ahí es donde entra, hermanos, que vuelvo otra vez echándome en reversa al principio, de que ustedes también estaban en lo correcto, cuando dijeron que la vida cristiana era difícil. En este sentido, ¿sí? En este sentido. Porque la semana pasada, por 30 minutos, les estuve explicando cómo esto era lo mismo, ¿verdad? Cómo esto era lo mismo. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Vimos ahí en Colosenses que también exactamente lo que está en Efesios, ahí lo presenta como la evidencia de que la palabra de Cristo habita ricamente en nosotros. Es la misma evidencia que cuando estamos llenos del Espíritu Santo en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, comenzando con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, en el trabajo, con nuestro patrón, con nuestros empleados. Vimos todo eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que les pregunté y dice, ahora, viéndolo ya de esta manera práctica, que ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo que la palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto se haga una realidad? Que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros. ¿Qué cosas prácticas necesitamos hacer? Y vimos 5 pasos, ¿se acuerdan? Ahora, ahí es donde quiero preguntarles, ¿son fáciles o son difíciles? Esos 5 pasos. Dicen, ya mejor no contesto. No, pero pues nomás que siendo sinceros, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos ser. ¿Cuál es el primer paso? Leer la palabra de Dios. ¿Se le ha hecho a usted fácil todos los días sentarse y leer la Biblia o se le ha hecho difícil? Nada más. Estamos hablando de 5, pero ya con el primero. Algunos ya tuvieron que decir, ay, pues si soy honesto, pues la única vez que yo leo la Biblia son los domingos cuando venimos aquí, pero de lunes a sábado ni sé dónde quedó la Biblia. Creo que en la caja, no sé. Entonces, en ese sentido, hermanos,
¿Qué es lo que decía el escritor? Eso es Chesterton al principio cuando les enseñaba, que dice que la gente se rinde del cristianismo porque en realidad no ha tratado el verdadero cristianismo. No ha tratado el verdadero cristianismo. Se ha conformado nada más con la religiosidad, y la religiosidad es una carga. ¿Se acuerdan que les dijo Jesucristo a los fariseos y a los saduceos? Y dijo, hipócritas, dice, ustedes están dispuestos a caminar millas y millas para ser un discípulo suyo, dice, de los cuales dice, no pueden llevar las cargas. Que ustedes mismos no pueden llevar las cargas que les imponen a ellos. Esa es la religiosidad. Imponerse cargas que uno mismo no puede llevar y querer que alguien más las lleve. Pero aviéntate este yugo, a ver tú, porque pues a mí ya me trae, porque yo nomás, tú también entrale a este yugo. Y esa es la religiosidad. Eso es todo. Y así, ¿verdad? Sienten las personas que porque a alguien lo meten con un yugo de esos religiosos, dicen, ah, ya ves, ¿verdad que no es tan fácil? Tú que me criticabas y todo, ahora, ¿qué tal? Esa es la carne, hermanos, esa es la religiosidad. Esa no es la vida en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es lo que es difícil, en que verdaderamente nos disciplinemos y creamos y digamos, sí, yo me voy a convertir en un discípulo, en una persona disciplinada espiritualmente y voy a leer la palabra de Dios todos los días. Y luego, cuando lo estoy leyendo, voy a encontrar cosas que no entiendo. Entonces, ¿qué es el punto número 2 que tengo que hacer? Alguien levante su mano y dígame, nomás levantando la mano. Estudiarla. Ahora estudie la palabra de Dios. Yo la semana pasada les recomendaba, dije, si usted quiere estudiar la palabra de Dios, comience con una Biblia de estudio. Y si no, compre un comentario bíblico. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos están dispuestos a comprar un comentario bíblico para verdaderamente estudiar seriamente la palabra de Dios? Un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, tantos recursos, ¿verdad? Tan bonitos, ¿verdad? Yo ahí los tengo y me falta tiempo para disfrutar todo lo que hay, ¿verdad? De recursos que le ayudan a uno a poder entender la palabra de Dios, porque aquí en el estudio ya es para entenderla, para interpretarla correctamente. Y una vez que nosotros la interpretamos correctamente, ese pasaje, la palabra de Dios, ¿cuál es el tercer paso que vamos a tomar? Meditarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la meditación, como ya la interpreté correctamente, ya la entiendo correctamente, entonces ahora sí el Espíritu Santo me la puede aplicar a mi vida, a mis necesidades personales, a mis circunstancias personales, individuales. El Espíritu Santo la va a aplicar en la meditación. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo, hermanos, me va a enseñar. Y cuando, como les decía la semana pasada, cuando el Espíritu Santo me enseña algo que tiene que ver conmigo y me lo aplica, no se me olvida. No se le va a olvidar, va a ser inolvidable. Porque fue el Espíritu el que le enseñó, fue su maestro. Como les decía yo la semana pasada, estoy seguro que en una hora yo le llamo a usted y le hago preguntas acerca del mensaje y me decir, ay hermano, estuvo re bueno, pero ay, ahorita con estos tacos que me comí no me acuerdo de nada. Pero cuando el Señor, la palabra de Dios, cuando usted verdaderamente lo medita, no se le va a olvidar, no se lo aseguro. Entonces, una vez que usted meditó la palabra de Dios, vio la riqueza y lo beneficioso que es para su vida en la guerra espiritual, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, fíjense, se le olvidó, pero le volvió la memoria, ¿verdad? Memorice la palabra de Dios. Entonces la memorizamos porque la vamos a necesitar. Como Jesucristo, cuando fue tentado, pues Él usó la palabra de Dios, así también nosotros la memorizamos y la vamos a necesitar cuando testifiquemos, cuando confrontemos pruebas, tribulaciones, tentaciones. Vamos a necesitar la palabra de Dios que esté ahí en nuestro corazón. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, dijo David. Y eso de atesorar la palabra en mi corazón quiere decir, la he memorizado. La he memorizado para poder defenderme contra el pecado y no pecar contra ti. Y luego, por último, ¿qué hacemos?
Porque ya en todo esto, ¿verdad que fue mucho lo que el Señor nos enseñó y nos habló y nos dijo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todo eso? ¿Qué pasó? Te pusiste muy flemático, ¿no? Ok, obedezca la palabra de Dios, ponerla en práctica, obedecerla. Ok, obedecerla. Como lo que aprendieron la semana pasada, ¿cuántos de ustedes verdaderamente, seriamente salieron y lo pusieron en práctica? Porque todo esto lo aprendieron, ¿verdad? La semana pasada. ¿Cuántos de ustedes comenzaron a hacer estos 5 pasos? Entendiendo que estos 5 pasos lo van a usted ayudar a que pueda hacer una realidad en su vida, que la palabra del Señor habite en abundancia en ustedes, que es lo mismo estar llenos del Espíritu Santo. Si ven que esto es la clave para la vida cristiana, ¿no será importante hacerlo? ¿O nos conformamos con la religiosidad? Siempre esa va a ser la otra alternativa. La religiosidad o la espiritualidad. Siempre esa va a ser la alternativa, siempre. Y nosotros somos los que al final de cuentas determinamos. Así es que si terminamos frustrados y queriendo abandonar todo esto, no es la culpa ni de la iglesia, ni del pastor, ni de su cónyuge, ni de nada, sino es culpa suya nada más. ¿De qué? De que no quiso obedecer la palabra de Dios, no quiso ponerla en práctica, vivirla, obedecerla, y por lo tanto se hartó de religión, hasta aquí de religión, porque eso es lo que hace la religión, y Satanás, es por eso que él está detrás de la religión, él está detrás de ahí, y va a terminar hartándose de esa clase de vida. Por eso, hermanos, esta fórmula, estar lleno del Espíritu, o el que su palabra habite ricamente en uno, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿verdad? Estar lleno del Espíritu y que la palabra habite ricamente en uno, ¿verdad que es lo mismo? Sí. Ok, eso es igual a cristiano espiritual, a ser un cristiano espiritual. Ok, a ser un cristiano espiritual, que eso es. Por eso cuando Jesucristo dice que mi yugo es fácil y mi carga es ligera, para el cristiano espiritual, pero para el cristiano que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, que no está siendo controlado por la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, no va a ser fácil, va a ser difícil, no va a ser ligera la carga, va a ser pesada. ¿Se fijan? Es algo que debemos de aceptarlo. Si nosotros encontramos que eso es mi experiencia, que para mí es más pesado que ligero, pues tenemos que ser sinceros y decir, ay Señor, gracias por estarme haciendo ver la realidad de mi condición. Porque muchas veces, ¿verdad?, en nuestra misma carnalidad le peleamos a la palabra de Dios, la peleamos. Por eso es que Santiago nos advirtió, ¿verdad?, y nos dice que no porque le peleemos a la palabra de Dios vamos a ser justificados delante de la presencia de Dios. Dice, no, conoce la verdad, no te justifique, dice, mejor haz la palabra de Dios, más hazla, no trates de pelearla ni de justificarte a ti mismo. ¿Okay? Déjenme les enseño un diagrama que si usted está siguiendo el discipulado en sus libros, pues ya está familiarizado, ya lo está, o tal vez usted ya hasta se lo ha memorizado. Y les voy a presentar el diagrama, ¿verdad?, del cristiano espiritual, lo que dice, ¿verdad?, la Biblia. Este diagrama representa al ser humano, y en este caso pues a un cristiano espiritual. Y un ser humano, pues sabemos que estamos compuestos de cuerpo, ¿verdad? Aquí en mero abajo, si usted no puede ver, esto es lo que dice aquí en mero abajo, cuerpo. O sea que tenemos lo que es por fuera, lo físico, nuestro cuerpo, y debemos de entender que eso también le importa a Dios. Porque muchas veces, ¿qué es lo que decimos que es muy común? Lo importante es lo de adentro. No, para Dios es igual de importante lo de adentro que lo de afuera. Cuando uno ve las Escrituras y lee, es igual.
Los griegos eran los que tenían esas divisiones. No, todo lo que hagas por fuera y lo que hagas con el cuerpo no importa, mientras que tú cultives tu alma y tu espíritu, ¿verdad? Con los dioses, todo está bien. Pero no, para Dios es lo mismo, ¿verdad? Somos una unidad. Alma viviente, dice el Señor, que habla de eso, de que Él nos ve como una unidad. Entonces tenemos cuerpo, pero también el interior es lo que se le llama el alma, el aspecto espiritual, el interior del hombre. Alma, por fuera y por dentro, ¿verdad? Ahora, como cuerpo que somos, por fuera tenemos los sentidos, el sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto, y todo esto también, ¿verdad? La Escritura dice que todo esto tiene que ser para la honra y gloria de Dios. El uso de nuestro cuerpo en vista, oído, olfato, gusto y tacto, todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Y luego, lo que son los aspectos de almático o espiritual es la mente, la voluntad y las emociones. Es lo que es lo interior del hombre. ¿Okay? Ahora, Dios es el que quiere influir en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Y el cristiano espiritual le ha abierto la puerta a Dios para que Él pueda influir. Y se fijan acá abajo que dice, Satanás, abajo, el cristiano espiritual le ha cerrado la puerta a Satanás para que no sea él el que reine, porque Satanás viene y obra a través de nuestra carne, le hace invitaciones a nuestra carne usando al mundo, a este sistema que se opone al sistema de Cristo, y entonces nos hace invitaciones para pecar, para caer, para desobedecer a Dios, para envolvernos más y ser más como el mundo que el reino de Dios. Entonces vemos que el cristiano espiritual le cerró. ¿Por qué? Porque el cristiano espiritual ha permitido que el Espíritu Santo sea quien controle, gobierne, mueva, determine la dirección de su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va a estar ahí, ¿verdad? Trabajando en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Por lo tanto, cuando esto sucede, es a lo que se le llama que hemos sido crucificados. Esta carne ha sido crucificada. Por eso el apóstol Pablo dijo que ya no vivía más él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida crucificada, donde verdaderamente es el Espíritu el que está controlando, y a esto es a lo que le llamamos el cristiano espiritual. Porque el cristiano que encuentra frustración en la vida cristiana y encuentra que es una vida de cargas y pesada y frustrante y que mejor me le zafo y esto y lo otro, es la persona que tiene abierta esta puerta de aquí abajo, ya se fijan, acá para que el mundo y Satanás sigan influenciando su carne. Entonces esa persona es lo que le llamamos carnal, que está viviendo más de acuerdo a la vida secular, carnal. Y esto aquí está cerrado, no es el Espíritu Santo el que está verdaderamente gobernando, es la carne la que está gobernando. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 6, 2 al 3, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no permitan. ¿Por qué? Porque puede. La carnalidad hace que el pecado nos controle. El Espíritu hace que la palabra de Dios nos controle. ¿Se fijan la diferencia? La carnalidad hace que el pecado nos controle. La palabra de Dios hace que el Espíritu nos controle.
Entonces ahí es donde vamos a determinar, esta es la clave para vivir la vida cristiana. ¿Cómo estoy viviéndola yo? ¿Cómo estoy viviéndola yo? Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 13. No dejen, fíjense hermanos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Vean cómo al Señor le importa también nuestro cuerpo? Se no permitan nada, ninguna parte de su cuerpo, todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Nada que ni sus ojos, ni su tacto, ni sus manos, ni su olfato, nada, que todo sea para la honra y gloria de Dios, no permitan. ¿Okay? Por eso dice en el versículo 14, dice, en cambio, entréguense completamente a Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Esto es que la palabra de Cristo nos controle, esa entrega completa a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Se fijan? Entonces, aquí como vemos, aquí vemos el cuerpo, ¿verdad? Todo lo que está afuera, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. No debemos de usar ninguno de los elementos de nuestro cuerpo humano para deshonrar a Dios, para desobedecer a Dios, porque recordemos que somos, en nuestra totalidad, el cristiano es el templo del Espíritu Santo, en su totalidad. ¿Okay? Y luego dice, hermanos, continúa diciendo ahí en Romanos, ¿okay? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo puede usted cambiar en una persona nueva? De acuerdo a ese versículo. ¿Cómo? Cambiando su mente, cambiando su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir, de ser. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Por eso dice, continúa diciendo, entonces cuando ustedes dejan que la palabra de Dios cambie su manera de pensar, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque, hermanos, en la carne no entendemos la voluntad de Dios. Y muy fácilmente podemos pasarla por alto, no hacerla, no obedecerla, no aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando. Y nos perdemos las bendiciones de Dios. Nos perdemos las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están cuando le obedecemos, cuando cumplimos su voluntad. Pero si andamos en la carne, no vamos a poderlas ver. Pero aquí dice, cuando has sido transformado, que has dejado que el Espíritu de Dios cambie tu mente con su palabra, cambia tu mente, entonces, está diciendo, ¿verdad? Se transformarán en personas nuevas, Eso es lo que queremos, ¿verdad? Un cambio, una transformación, que vayamos pareciéndonos más y más y más a Jesucristo, y entonces vamos a poder entender y saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida personal. No me la voy a perder, porque lo peor que le puede pasar a un cristiano es día a día estarse perdiendo el hacer la voluntad de Dios. ¿Se imaginan cuánta bendición se está perdiendo? No hacer la voluntad de Dios y nomás conformarse con religión. Decir, bueno, pues voy a la iglesia, pues, ¿para qué pide tanto, pastor? Ya con que vengamos ya está bien. No es yo el que pido, yo nomás les estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Qué fácil sería para mí, como muchos, darles un mensajito ahí, superficial, y darle a tole con el dedo, un mensajito que me dure a mí 30, 40, una hora de minutos para preparárselos, y fácil y ya. Qué fácil. El llamado a uno como pastor es para
alimentar a las ovejas y enseñarles lo que dice exactamente la Biblia. O sea, lo que es difícil para ustedes es difícil para mí, los mismos retos son para mí todo, pero los tenemos que llevar adelante por fe, porque el Señor nos promete que es cierto que si nosotros hacemos eso, ¿verdad? Si nosotros leemos su palabra, si nosotros la estudiamos, la meditamos, la memorizamos y la obedecemos, vamos a estar llenos del Espíritu Santo, porque la palabra de Cristo sobreabunda en nosotros y vamos a tener la mente de Cristo y voy a poder ser transformado en una nueva persona. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en mi mente. Y luego dice en Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan de su propia voluntad lo que a Él le agrada. Entonces quiere decir que como Dios está trabajando en usted, el Espíritu Santo está trabajando en usted, también ya convenció a la mente, esto es lo mejor, ¿okay? Convence a su mente, esto es mi voluntad, esto es lo mejor, y entonces su mente empieza a influenciar a su voluntad. Ahora vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a quitar esto, vamos a dejar de hacer esto, y empieza el Señor ahí obrando en su palabra, en el poder del Espíritu Santo, a mover a la voluntad. Mover a la voluntad. ¿Ok? ¿Se fijan? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan de su propia voluntad. O sea que no es que Dios nos haga que hagamos algo que nosotros no queríamos, sino que Él nos convence para que nosotros lo hagamos de nuestra propia voluntad. Fue un convencimiento espiritual que el Señor hizo a través de su palabra en el poder del Espíritu Santo y nos convenció de hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? Lo que a Él le agrada. Dice, ¿ok? Entonces, ¿se fijan ustedes? Nuestra mente es cambiada, transformada, convencida, entonces empieza a mover a la voluntad y nuestras emociones van a cambiar también. Y dice que nuestras emociones, ahora dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Que no hay nadie que les pueda impedir que no practiquen esto. Dice, eso, denle gas. Denle gas, esta es la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo y su palabra de Dios nos está convenciendo nuestra mente y está moviendo la voluntad, entonces ahora nuestras emociones van a ser diferentes. Ya no van a ser, ¿cuáles son las emociones de la carne? Ahí también da más el fruto de la carne y da una lista también de cosas horribles. Pero cuando es el Espíritu Santo el que está haciendo su obra en nosotros, entonces es diferente. Va a haber en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. ¿No creen ustedes que con esto tengan éxito en las relaciones interpersonales? Si ustedes se están portando así, si estas son sus emociones, ¿verdad? Es por eso que nos dice, ¿verdad?, que una persona llena del Espíritu Santo va a tener éxito en su relación con Dios, en su relación con el prójimo, ¿verdad?, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, en el trabajo, en todas partes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está manifestándose y produciendo lo que es natural del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es natural el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, el control propio, todo eso. Cuando nosotros no encontramos que estas son nuestras emociones consistentes en nuestra vida y cómo reaccionamos ante nuestros hijos, ante nuestra esposa, en el trabajo y todo, cuando esto no es que es nuestra carne la que nos está controlando y no el Espíritu Santo. Entonces, esa es la clave para vivir la vida cristiana. ¿Okay? El
Espíritu Santo obrando en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Por qué? Que la carne ha sido crucificada. ¿Sabes qué? Tú ahí quédate. No te me bajes porque me haces un desastre. Ahorita yo lo único que quiero es darle rienda suelta al Espíritu Santo, que Él sea el que controle mi vida, pero esta carne, ni te quiero ver, ahí te quedas. Pero no, muchas veces nosotros somos los que lo bajamos, pobrecitos, baja esa carnita tan buena que ha sido conmigo, dale gas. Pura destrucción la carne, pura frustración la carne. Entonces tenemos que ser sinceros. ¿Se acuerdan la tarea que les dejé? Exactamente. ¿Sí se acuerdan de esa tarea? ¿Qué tanto de ti posee el Espíritu Santo? ¿Quién la hizo? Nomás levante la mano, no voy a decir que me diga, que nomás levante la mano el que la hizo. Nadie la hizo. 2. Ok, 2. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo, hermanos? Hay que hacer la palabra de Dios, no ser nomás oidores. No se conformen nomás con decir, ¡y qué buen mensaje! Porque algunos de ustedes la semana pasada me dijeron, hermano, tuvo bueno el mensaje. No se conformen con eso, hay que hacer la palabra de Dios. Hay que confrontarnos, hay que verdaderamente hacer lo que nos está diciendo. ¿Qué tanto de ti posee el Espíritu Santo? Ahora, esta misma pregunta se la voy a poner en términos de Colosenses 3:16. ¿Okay? ¿Qué tanto la palabra de Dios controla tu mente, voluntad y sentimientos? Es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. Esas dos preguntas son idénticas. ¿Okay? ¿Qué tanto la palabra de Dios controla tu mente, voluntad y sentimientos? Otra tarea que les dejo. Para que mediten en esto, hermanos. Porque ¿no es esto la clave para la vida cristiana? ¿Sí o no? ¿Lo creen? ¿Y lo va a dejar pasar como que no es importante? ¿Y se va a conformar mejor con una vida religiosa o quiere una vida espiritual? Eso es lo que estamos viendo, ¿okay? El cristiano espiritual. Eso es lo que debemos procurar nosotros ser. Que es difícil al principio negarnos a nosotros mismos y decirle sí a la voluntad de Dios, pero una vez que le entramos y empezamos a disciplinarnos y a vivir en leer la palabra de Dios, en estudiarla, en meditarla, en memorizarla, en obedecerla, se va a hacer fácil. Se hace fácil, pero ahí es donde Satanás no quiere que ustedes verdaderamente lleguen a disciplinarse de esa manera, que eso es ser un discípulo. No quiere que usted llegue a eso y se lo va a pelear a toda costa. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a dejar vencer o va usted a vencer? Es lo que debe uno hacer, vencer y verdaderamente practicar lo que el Señor me ha enseñado y me ha impresionado en mi mente. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es tan clara, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros somos las que la hacemos difícil. Ayúdanos, Padre Celestial, a que verdaderamente, con toda sinceridad y honestidad, podamos evaluarnos. Tú conoces mejor que nadie nuestra vida completa, en espíritu, alma y cuerpo. A ti no te podemos engañar, Señor. Que no nos conformemos con engañar al prójimo. Que nuestro gozo y alegría venga de una relación sincera contigo, Señor, sabiendo que a ti no te podemos engañar. Guíanos, Señor, a que verdaderamente
podamos hacer una realidad en el que tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, controle nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos, Señor. Queremos ser como tú, porque así tú eres, Señor. Ayúdanos, Padre, ya que esta es la clave para vivir la vida cristiana, que verdaderamente lo pongamos en práctica y no permitamos los quehaceres de este mundo que nos ofusquen y nos llenen tanto nuestro tiempo que perdemos de vista lo eterno y lo más importante. Ayúdanos, Señor, porque verdaderamente queremos ser cristianos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para tu honra y tu gloria únicamente. Amén. Amén.